La siguiente, por favor. Es todo. Bueno, antes de iniciar este estándar, como vamos a ver la educación del paciente y su familia, empiezo con esta frase de Donald Berwick. Él es presidente emérito del Instituto del IHI. Quizás algunos tengan conocimiento sobre él, otros es un instituto que se dedica a todo el tema de seguridad del paciente, mejoras prácticas que podemos implementar. Él en esta frase nos dice que tenemos buenos datos que muestran cuando uno toma en cuenta a los pacientes y realmente los informa, los mantiene informados sobre sus diagnósticos, ellos pueden opinar y pueden tomar decisiones asertivas sobre su diagnóstico. Entonces, al tener a un paciente informado es el que toma las decisiones más eficientes que el sistema de salud hace. Entonces, es una de las recomendaciones que nos da. Se me hizo muy ad hoc con el estándar que vamos a hablar, tomar en cuenta al paciente y siempre mantenerlo informado. Bueno, el propósito de este estándar es educar al paciente y su familia durante todas las fases de su atención. Este estándar principalmente son 8 elementos que lo componen. El enfoque es desde definir un proceso. Al momento que sabemos que se nos dice definir un proceso, es la redacción, un documento que cumpla con todos los elementos que solicita nuestro modelo de seguridad al paciente y diferentes requerimientos que se nos solicitan. Bueno, entonces es el PF1, que es basado en 4 perspectivas que son claras para este modelo, que vamos a ir viendo cada uno de estos apartados del estándar para poder nosotros definir ese proceso. Dentro de ese proceso debemos tener en cuenta la evaluación de las barreras del aprendizaje y las necesidades de aprendizaje del paciente en el PFE2. Esta educación que nosotros vamos a proporcionar debe estar basada en la condición clínica, temas relacionados con el proceso de la atención, problemas y programas prioritarios en México, la educación también organizacional, el contexto de nuestra organización, ya sea pública, privada, que es lo que nosotros vamos a enfocar también esa educación a nuestros pacientes, que queramos que ellos participen y formen parte de ellos. La educación también acorde a este modelo de seguridad y del paciente también son específicos lo que nos solicita, pero también debemos de ir viendo ese contexto organizacional. Los métodos de educación y la interacción que vamos a tener con el paciente, también basado también en ese contexto organizacional, en la ubicación de nuestro hospital, en si es el tipo de nuestro hospital público o privado. Diagnósticos es como nosotros también vamos a seleccionar esos métodos, los recursos con los que cuenta nuestra organización, ya sea tanto de materiales como de personas. El proceso también que debe de incluir a los terceros en condiciones específicas, tipos de pacientes, no sé, con cuidadores, pediátricos, todo lo que nosotros debemos de considerar siempre y cuando también sí corresponde a nuestra organización, así como el personal que va a brindar esa atención, esa educación al paciente. Esto también vamos a tocar un poquito la relación con SQE y cómo es el personal también que debe tener las competencias para brindar esa información a cada uno de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, entrando ya a ver uno de los apartados de este estándar, PF1, que nos dice que la organización define un proceso para educar al paciente durante todas las fases de su atención. Aquí el modelo es claro cuando nos solicita estas 4 perspectivas. La primera fase o la primera perspectiva es las necesidades específicas de cada paciente. Cada paciente es un individuo, es independiente en cuanto a diagnóstico, contexto, el entorno familiar que él tiene, que nosotros vamos a hacer es específico para enfocada esa educación. Esta educación, ¿cómo es que la vamos a buscar ya en temas de implementación, lo que nosotros vayamos a requerir, formatos o apoyo? Tiene que ser una búsqueda intencionada de dudas, inquietudes del paciente, de la familia y relacionadas con la atención. Aquí es mucho sí conocer a nuestro paciente, va enfocado esta perspectiva, conocer de él, para nosotros saber específicamente qué le vamos a brindar a este paciente. Desde el núcleo familiar, si como comentábamos, el paciente tiene un cuidador, si es un menor de edad, qué requiere específicamente este paciente como individuo para proporcionarle esa atención.
La perspectiva número 2, que es la condición clínica del paciente, igual, esta es acorde al diagnóstico, también cada paciente va a tener un diagnóstico, pero ya vamos sumando, como es eso, es un individuo con características específicas en el entorno, ahora sumamos el diagnóstico. Esto puede ser diferentes de que diagnósticos o procedimientos que el paciente haya tenido, desde diabetes, hipertensión, porperio, posquirúrgicos, son unos ejemplos en los que nos brinda el consejo que pudiéramos. Sin embargo, también viendo mi contexto organizacional, qué tipo de hospital, qué padecimientos, generalmente, como dice, para implementar este proceso, una recomendación también o sugerencias, primero realizar un mapeo de todos los servicios con los que cuenta mi hospital, los diagnósticos, en dónde me encuentro también, en una zona urbana, en una zona rural, qué tipo también de lenguas se dirigen, poblaciones, grupos específicos que se encuentran, que van a llegar en un determinado tiempo a la atención que brinda mi hospital. Entonces priorizar también sobre ese contexto organizacional y esta condición. En el tema organizacional, como también ya comentaba un poquito sobre esto, es ver estos servicios en donde se encuentra, como les decía, algunos hospitales que están igual en una cabecera municipal, en un estado. Sin embargo, hay diferentes localidades o etnias que los rodean también, o inclusive en la ciudad. También yo puedo estar en la ciudad, pero también puedo tener poblaciones, grupos de empresas, no sé, que traen a sus trabajadores que vienen desde otros países, viven, radican. También yo los voy a atender. Y cómo va a fluir esa información para que el paciente participe y nos ayude a mejorar, como es, la condición y la atención que nosotros le vamos a proporcionar. La perspectiva número 4, que es acorde al modelo del CINESEAM, que también viene también como parte de, tal vez nosotros en una necesidad específica vamos a detectar dolor en la condición clínica también, y esto nos engloba más para que hagamos ese manejo integral de cuidados paliativos, el tema de fomentar la lactancia materna. Aquí también, si yo también dentro de lo organizacional, no sé, atiendo temas de traumatología, atiendo estas condiciones, también tal vez mi contexto organizacional me lleva a crear, no sé, algunos otros servicios, no clínica del dolor, no sé. Por eso es importante cumplir estas 4 perspectivas, que ya igual en esta cuarta nos las pide el modelo, pero también yo veo mi contexto. Para todo esto, bueno, son las 4 perspectivas que nos solicita el modelo, y esto también, como les digo, la organización va a planificar los recursos para educar de manera coordinada con un enfoque multidisciplinario. También, como parte de ese mapeo de servicios, es ver todos los profesionales, ya sea clínicos y no clínicos, que tienen que ver con el contacto con nuestros pacientes, que le brindan una información clínica o administrativa, también dependiendo si soy una institución pública, si tengo seguro popular, algunas poblaciones, en el ámbito privado, si tengo terceros pagadores, aseguradoras, convenios con municipios, también qué necesidad de educación va a tener específico cada paciente. También algunas de las recomendaciones que emiten también los estándares es que se puede hacer un coordinador, una persona responsable que esté al frente de todo este tema de educación al paciente, un comité o un servicio como tal de educación. Si es centrarse en alguna de estas recomendaciones que se emiten, pues es la manera en que va a haber una comunicación efectiva. Recordamos que también dentro de nuestras metas internacionales, también unas barreras de seguridad es la comunicación efectiva. Entonces, también en este tema de educación al paciente debe haber comunicación efectiva entre todos los profesionales, clínicos y no clínicos, que forman parte de este servicio, de este comité, que ayuden a ese coordinador a que sea eficiente este programa. También parte de este programa o del proceso educativo es documentar toda la educación proporcionada en el expediente clínico. Podemos utilizar diversas herramientas para hacer estos primeros contactos, estas evaluaciones de las necesidades que requiere nuestro paciente. Podemos apoyarnos en los formatos. Más al final de esto vemos una propuesta, una sugerencia. Digo que en lo personal he visto adaptando a PFE que
que nos ha ayudado para ver todas estas detección de necesidades para los pacientes, pero la evidencia queda en el expediente, en ya sea un formato, un apartado, como ustedes los definen, acorde a los recursos donde vamos a documentar toda la educación que cada profesional va brindando, y debe ser de una manera coordinada, porque también a veces tenemos diversos tópicos, todos queremos darle información al paciente, también evaluar cómo es en la disposición de aprender, porque puede ser mucha información que el paciente quizás por su condición clínica, el diagnóstico, su entorno familiar puede no estar receptivo a todo lo que le vamos. Por eso es importante que este órgano, este comité o persona sea quien concentre, como dice, participe en ese plan de educación que se va a dar y sea, como dicen, a un mismo tiempo. A veces igual si por temas de cargas laborales, diversos pacientes o todo, tenemos mucho, y a veces se pasa el farmacéutico, pasa la enfermera, pasa el médico, pasa psicología, pasa nutrición, y son uno tras otro, ¿no? Por eso debe ser de esta manera coordinada, como dicen, designar, también ver las competencias que va a tener ese personal. La siguiente, por favor. Bueno, el estándar PF2, que es la evaluación de las barreras, de estas barreras, tanto como las necesidades de cada paciente. Nos enfocamos a la primera perspectiva de este modelo, como decía, viendo al paciente como un individuo y con características específicas. Este proceso lo vinculamos a temas también de evaluación, no necesariamente, de evaluadores que lo ven de diferente manera o como se distribuyan los estándares, pero ha coincidido que se va, el evaluador que ve AOP, que son la evaluación inicial, también trae PFE, porque pues es el primer contacto que se tiene con el paciente, desde donde podemos detectar todas estas necesidades específicas o de acuerdo al diagnóstico. Entonces, este proceso para evaluación de barreras y necesidades de educación inicia en la detección en esta evaluación inicial, perdón. Y cada paciente también se debe realizar dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Para que este paciente, mientras más esté informado, como dice, mientras él también siente, este estándar es más de generar esa confianza en el paciente y que él sea participativo dentro del proceso de su atención. Entonces inicia en esta evaluación el personal en enfermería, no necesariamente el personal que realiza la evaluación puede ser el que educa. Esta es igual la primera quien detecta, la enfermera de primer contacto, el médico tratante, el médico, quien tenga ese primer contacto puede ir detectando estas barreras e irlas documentando, como les digo, en diversas herramientas que la organización defina para poder implementar este estándar. Algunas de las barreras, estas igual son algunos ejemplos, puede haber, como les digo, dependiendo de su contexto organizacional, su entorno, su ubicación hasta geográfica, pueden variar las barreras. Entre unas son las creencias y los valores del paciente y su familia. También es tomar el tema, como dicen, sus creencias, es respetarle. Obviamente que hay creencias, digo, de pacientes en experiencia, no sé, que usan, no sé, amuletos, que usan algunas, no sé, la medicina tradicional, cosas que son la creencia y que debemos de respetar al paciente y ver la manera en que fluye esa educación. Claro que si este paciente, pues que trae un amuleto, una pulsera, algo, va a ir a una cirugía, buscar la manera de cómo darle esa educación de que por temas de higiene, de asepsia, por el área donde va a ingresar a la cirugía, pues por el momento pues no puede ser acompañado por ese amuleto, pulsera. Es respetarle la creencia y explicar el motivo por cuál de la atención y buscar que fluya, ¿no? Y también participa la familia también dentro de esta educación. Entre otras barreras que podemos encontrar, el nivel de alfabetización, su nivel educativo y su idioma. Como comentaba, esto va desde las lenguas que se hablan en diversos estados de nuestro país, así como en ciudades donde están en crecimiento el desarrollo industrial, que hay necesidad que vienen industrias extranjeras con diferentes idiomas. Y también, pues, es también priorizar, ¿verdad? Porque a veces, pues, lo básico siempre buscamos que en las organizaciones, pues, el inglés, ¿no? Que es uno de los idiomas, pues, que vamos a tener,
más pacientes, o por lo menos los pacientes o las personas extranjeras saben que el inglés lo deben tener. Entonces es ver también eso, ¿no? Si tenemos pacientes que una vez al año atendemos con un idioma diferente al inglés, pues también, como dice, no voy a centrar todas mis fuerzas educativas o los planes o el material en esos otros idiomas, ¿no? Sino, como dice, priorizar y ver también, de acuerdo a los diagnósticos, los movimientos, no sé, en un año cuántos pacientes atendí. Claro que si soy un hospital que recibe hacia población rural y es, no sé, el náhuatl, el maya, el huasteco, o sea, sí, a ver la necesidad del material que yo voy a utilizar, pues sea enfocado a esa población que sí es muy frecuente que yo la reciba. El tema también de alfabetización es el nivel educativo. Digo, o sea, no va a fluir la misma información o no se la voy a dar de la misma manera o con las mismas palabras a una persona que tiene un nivel educativo que llegó preparatoria, universidad, a alguien que igual solamente tenga un grado de primaria o quizás no tuvo acceso a la educación, ¿no? Buscar no sé, los flyers, dibujos, inclusive hasta no puede haber letras, puede haber dibujos, pero el cómo yo sí hago participar al paciente en su proceso de atención. El tema de las barreras emocionales y motivacionales. También aquí con todo este tema de pandemia, creo que es una parte que se ha vuelto también muy importante en las organizaciones. Ya se tenía en cuenta, pero hemos visto que son muchas del tema emocional. Digo, en quienes hemos tenido estado trabajando en hospitales donde se han hecho reconversiones hospitalarias a área COVID, es una parte también que mueve porque pues el paciente llega y pierde totalmente el contacto con la familia también, o sea, solamente es el de cómo sí, como dicen, mantener informado. Digo, también en estos temas de pandemia ha evolucionado mucho el tema tecnológico. Es desde que, por ejemplo, algunas unidades pues han implementado, no sé, las llamadas iPad o tabletas con un WhatsApp donde una vez al día no se puedes llamar a tu familiar o puedes hacer una llamada de manera que pues que estén, o sea, o altavoces, no sé, donde tú puedes llamar para que tu paciente, el tema emocional sí ayuda mucho en en que el paciente también mejore mucho su condición clínica, sobre todo con estos cuando son de aislamiento, donde también no, el familiar directo, el cuidador no puede tener contacto con ellos. Es una parte que sí ha venido a que nosotros revisemos más este tema de este estándar para ver cómo podemos también apoyar a que la parte emocional y motivación ayude en esta atención. Las limitaciones físicas y cognitivas. También hay diferentes tipos de pacientes, digo, también acorde mucho también con el diagnóstico, también cómo va a fluir esa información, cómo se la voy a explicar y garantizar sobre todo en esta parte que el paciente realmente está entendiendo el mensaje que yo voy a dar. Entonces, por eso es importante ver si tiene problemas de concentración, si hay una limitación también física, quizás también en el proceso de atención cambió su condición clínica. Es muy importante ir detectando y por eso también es sumar las revaloraciones de esta educación, de estas barreras, de estas necesidades. La disposición que el paciente tiene también para aprender, otra de las barreras también es, no sé, las podemos detectar desde que un nuevo diagnóstico que el paciente está enfrentando, el tema se une con lo emocional, entonces, ¿qué tan dispuesto está a aprender el paciente? Y bueno, si yo detecto que el paciente no, pues es también como parte de este grupo que soy de educación, del servicio de educación, del encargado, del responsable o del comité, también es exponer este tema, que el paciente no tiene la disposición, es ver si tiene un cuidador, un familiar, a quién le voy a brindar esa educación, para que esto no sea una barrera durante el proceso de la atención. La habilidad también, como forma parte, bueno, yo lo educo, pido retroalimentación de que realmente entendió lo que yo le expliqué y veo si tiene una habilidad en, no sé, una curación, la aplicación de algún medicamento en específico que él va a estar realizando el egreso en el hogar. Entonces, para mí es ver también su habilidad y destreza para realizar ese procedimiento que eso va a ser la garantía y el éxito del tratamiento y pues que no haya alguna reintervención, que haya una mejoría, un avance, una estabilidad, lo que el equipo médico que lo trata sea el fin que está buscando. Entonces es muy importante
detectar también esto como dentro de esta evaluación inicial. De estas barreras, pues también cada organización va a definir si es necesario reevaluar, va a poder, como les digo, se vincula con este estándar de OPE. También es importante que nosotros, como parte de ese proceso que vamos a definir, es establecer en nuestro contexto qué es lo que vamos a volver a hacer una revaloración. Como les digo, si el paciente cambia de condición, puede ser algo de que a un cambio de condición clínica del paciente se tiene que revalorar. Digo, son unos ejemplos. También si la condición, el tema, no sé, tras diagnóstico, tras resultados de laboratorio, nosotros definimos como organización la frecuencia y también si son si es cada 24 horas, cada cambio de servicio, también si estaba en un área de hospital y pasó a una terapia, yo defino el momento. Siguiente, por favor. Para el estándar PCE 2 y 2.1, que es la evaluación de estas barreras de necesidades de educación, estos elementos forman parte también de este proceso de evaluación inicial respecto a este estándar. El objetivo es conocer a nuestro paciente. Dentro de las primeras 24 horas yo lo voy a conocer. Yo como equipo de salud, como dicen también que la comunicación debe de ser efectiva, todos debemos de ver como les comentaba, como un individuo y debemos de tener esa información de ya estas posibles barreras que tenga el paciente dentro de esas primeras 24. Evaluar cómo son las necesidades específicas de educación expresadas por el paciente. Temas de diagnósticos, quizás también, si estamos hablando de una organización privada, temas de aseguradoras o seguros, en temas, por ejemplo, también si es un paciente quirúrgico, si tuvo, unidades sanguíneas, si se tienen que reponer el tiempo, todo lo que él tenga esas dudas, el egreso, visitas de sus médicos tratantes, horarios en que son los alimentos, todas las dudas específicas que el paciente externa se detectan también. En esta parte de definir al personal clínico que se lleve a cabo. También esto va enfocado o va mucho de la mano con el estándar SQE, porque aquí a veces también podemos tener excelentes profesionales de la salud que cuidan a los pacientes, que le brindan, que hacen, que lo atienden en curaciones, dando reanimación. Son muy, muy buenos también como médicos, pero al momento de que los ponemos a dar la educación, quizás no puedan tener esa competencia de educador, y no es que sea falta de conocimiento, simplemente hay profesionales que la tienen más desarrollada, ¿no? Que pueden generar rápido esa empatía, esa confianza, que puede fluir esa manera de preguntar, como dicen, unas recomendaciones que dan artículos, es que es una charla que vas a tener con el paciente, que le vas a preguntar por el entorno, cómo se siente, cómo va yendo, si entiende, por ejemplo, si le dieron un diagnóstico desde, por ejemplo, entiende lo que es un colesterol elevado, si entiende, si conocen alimentos que pueden herir, desde eso que fluye. Digo, todos tenemos igual conocimientos, sin embargo, hay competencias, ¿no? que sí debemos de buscar en estos profesionales, que les digo, no necesariamente el que está tratando es el que va a educar, sí le va a dar cierta información como parte de su habilidad, de su competencia clínica. Sin embargo, para que fluya más, el garantizarnos que puedan el paciente comprender, si debemos de buscar dentro de nuestra estructura organizacional, dentro de la plantilla que tenemos, quiénes son los profesionales que puedan brindar esta educación. Todo lo que el paciente nos expresa debe ser documentado, los resultados, como dicen, de la evaluación, y deben de documentarse tal cual los expresa el paciente, porque también a veces nosotros, como somos igual profesionales clínicos, estamos en la práctica, queremos igual poner terminología clínica, ¿no? También eso para favorecer a este comité, a estas personas que
que proporcionan la educación, pues escribir tal cual la duda que tuvo el paciente, no sé, el paciente refiere que tiene cómo va a proceder, no sé, su egreso, no sé, si este medicamento se lo va a dar, si va a continuar, se lo va a suspender, tal cual, digo, para que sea de esa manera el equipo que se dedica a esta educación pueda generar, como les digo, es más de la confianza y poder hacer mayor empatía con él al momento de educar. Proporcionar también educación relacionada con las necesidades específicas de cada paciente. Veíamos que individualizar a cada paciente para poder darle una atención conforme a su requerimiento. Todo lo que nosotros intervengamos como de temas de educación, digo, podemos tener formatos que nos ayuden a hacer esta detección de necesidades, estas barreras, este plan, este análisis, esta intervención, pero manera de documentar y de evaluación en un proceso, en un trazador, es el expediente clínico. No olvidemos que es donde va a quedar documentado todo lo que al paciente se le dio de información. También, pues, teniendo en cuenta que el expediente clínico es una herramienta médico-legal, pues entre mayor claro seamos que explicamos también, estará más completo ese expediente. Generalmente, las organizaciones implementan formatos, diversos formatos. Los formatos pueden, todo lo que ustedes, los recursos que tienen, desde quién es el educador, qué tópicos se les van a dar, de qué manera se le dio el material al paciente, si fue en charla, digo, también hay hospitales que tienen salas de charlas de pacientes, donde igual educaron al familiar, o al paciente ya su egreso no se pasó a esas salas de charla, todo deberá quedar documentado, se educó al paciente en el área de salas explicando tal tópico, no sé, se utilizaron videos, se utilizaron trípticos, se utilizaron, fue clase 1 a 1, todo lo que yo le doy. El expediente es lo principal en donde va a quedar documentado. Luego, todos los demás formatos que yo use para esta detección o para este plan, pueden estar bien para mi proceso, pero para manera de documentación y de evidencia es el expediente clínico. Siguiente, por favor. Nuestro estándar PFE 3.3 y 3.2 es proporcionar educación basada en la condición clínica del paciente, el proceso de atención y programas de salud prioritarios en México. Aquí estamos entrando a la segunda perspectiva del modelo. Esta perspectiva es basada en la condición clínica del paciente, identificada por el personal clínico involucrado en la atención acorde a su disciplina, a identificación y toma en cuenta la destreza y habilidades que el paciente y su familia necesita para tomar decisiones sobre su atención, para participar y continuar con su cuidado. Aquí, como retomando un poco la idea, somos diversos profesionales los que intervenimos con el paciente. Como les digo, el que interviene, el que detecta, no necesariamente tiene que ser el que educa. Digo, algunas organizaciones lo pueden definir así, sí, también, pero volvemos a SQE, las competencias y las destrezas que también tengamos para que la información que nosotros proporcionamos al paciente sea efectiva. Entonces podemos detectar al paciente recibe diferentes visitas durante su estancia hospitalaria, desde su médico tratante, residentes, médicos internos, dependiendo cómo defina la organización su estructura de quienes pueden tener contacto con el paciente, nutriólogas, psicólogas, farmacéuticos. Aquí vamos desde que el farmacéutico también hace una evaluación inicial con el proceso de conciliación, vemos MM1. Entonces ahí también hace una búsqueda intencionada de terapias de medicamentos, posibles remedios herbolarios que esté consumiendo el paciente, otras creencias, todo lo que pueda intervenir. Como dicen, ellos hacen también esa detección, pero no necesariamente ellos van a hacer esa educación, esas dudas que tiene. Pueden quizás sacar la información, recopilar, pero es por eso que sea de manera coordinada, como dicen, a través de ese responsable, cómo va a fluir esa educación. Cuando en nuestro hospital corresponde, lo deja muy claro el modelo, si nos aplica, podemos tener la condición clínica de cada paciente que podemos educar, volviendo a retomar medicamentos,
Uso seguro y efectivo de los medicamentos que toma el paciente. Lo vinculamos con la parte de MMU, específicamente conciliación, ¿no? Saber qué es lo que el paciente tomaba antes de ingresar, últimas dosis, duración, qué tan prolongado ha sido un tratamiento. El uso y efectivo también de equipo médico, si es que también corresponde, o los pacientes que estamos ingresando también lo tienen. Saber también si va a haber continuidad de tratamiento, se van a cancelar, qué hacer también. Es importante recabar esa información. La dieta y nutrición también, saber si ha cumplido con la dieta, si va un proceso quirúrgico, cómo está su nutrición. También aquí en algunas organizaciones, sí, toda la nutrióloga se encarga de realizar todas estas valoraciones nutricionales. En algunas organizaciones la enfermera es el primer contacto. Si ve algún signo de alarma, basado en los recursos, hay recursos, hospitales donde sí tienen una plantilla robusta de personal de nutrición, organizaciones que solamente tienen una. Por eso es la manera en cómo voy a implementar este estándar, que quizás ese primer tamizaje, esa primera evaluación la hace la enfermera, donde revisa, ¿no?, si el paciente tiene ya sea desnutrición, problemas de obesidad, todo lo que vea, y se pueden implementar, no sé, ciertos rangos, algoritmos, no sé, de donde yo establezco cuándo tiene la intervención con nutrición más específica ese paciente, sobre su dieta y sobre nutrición. Como digo, pero todo va enfocado a esos recursos. El manejo de dolor también, con el primer contacto, la enfermera evalúa la frecuencia con la que yo voy a estar revalorando, cambios de turno. Aquí también, de acuerdo a los organismos, como les comentaba al inicio, hay organizaciones que establecen esos protocolos, que después de que yo evalué dos veces o tres veces el manejo del dolor y el paciente sigue igual, y el médico ya me dejó indicado los medicamentos, pues bueno, han creado hasta clínicas del manejo de dolor, donde después de cierta evaluación de 2 veces de no controlar el dolor, bueno, yo toco base con estas clínicas de manejo de dolor, que son igual clínicas realizadas ya por un equipo más multidisciplinario, anestesiólogos, enfermeras, médicos enfocados, y son los que ayudan también a este tratamiento, pero va acorde a cada recurso. Técnicas de rehabilitación también, si corresponde, y si también los pacientes las requieren, también yo es como voy a echar mano de esas áreas, también si mi hospital cuenta con ese servicio también para poder brindar esta atención. Otras si corresponde que pide el modelo son los problemas y programas de salud prioritarios en México. También quizás dependiendo del tipo de organización no nos apliquen algunas de ellas, sin embargo otras se pueden complementar. Puedo ser un hospital privado, pero pues yo puedo también, si atiendo por periodos, puedo ir también dando temas de planificación familiar, datos de alarma también, si la paciente lleva conmigo un seguimiento, si tengo la consulta externa también, desde ahí yo puedo, si tengo también como privado, no sé, tengo una torre de consultorios médicos donde el médico es el que me deriva, también puedo hacer programas también involucrando a los médicos para que esta educación vaya y generando, como les digo, estándares de generar esa confianza, sobre todo en el paciente. Este estándar marca a veces mucho la diferencia entre un hospital y otro, en cómo nosotros eduquemos y que el paciente siente esa confianza de regresar o de estar seguro en la unidad médica donde se esté atendiendo. Temas de violencia familiar, aquí también son temas que a veces pues son como que delicados. El paciente tal vez no lo externa, sin embargo como profesional clínico, como dicen estas disciplinas que lo atiendan, lo detectan. También es ver la manera, como dicen, de hacer fluir esta educación sin que el paciente o la familia, o provocar, como dicen, más estos casos se acentúen más, ¿no? Estas estrategias. Por eso la importancia, como vuelvo a recargar tanto de estos comités, de estos servicios. Las enfermedades crónico-degenerativas también, quizás tal vez no las tenga todavía, pero derivado de este análisis que nosotros damos, donde vemos resultados de laboratorio, donde vemos evolución, nosotros podemos establecer estos programas
no necesariamente, como dicen, me llegan pacientes tal vez hipertensos, con diabetes, hipertensión, pero yo puedo ir encaminando mis programas a ir educando. ¿Por qué? Porque haciendo que el paciente tome conciencia de que los valores están elevados, los diagnósticos fueron así, pues posiblemente pues, hay que seguir la dieta, explicar todo para prevenir. Esta es la manera preventiva, y si ya está también, si ya forman parte de su diagnóstico, es como el cuidado que se va a dar en casa, conociendo bien y siendo consciente de estas enfermedades. Las patologías oncológicas también forman parte de esta educación, ya sea manera también preventiva, sobre todo en esta evaluación inicial, si los pacientes también externan, que traen antecedentes, también cómo prevenir, cómo sugerir también la mejor alternativa, la periodicidad con la que se puedan realizar estos estudios, y recomendaciones, ¿no? para pues poder que ser preventivos. Adicciones, enfermedades también prevenibles por vacunación, digo, también que también parte de las cosas que está dejando esta pandemia es el tema de la vacunación, digo, que todo, pues la inmunización y prevención, ¿no? Creo que sí es algo de lo importante, y que se ha visto que anteriormente no sé si había personas que pues no se vacunaban. Creo que hoy en día hemos visto cómo están las filas y cómo se está por tener una vacuna. Y bueno, ya mencionaba los datos de alarma en embarazo. La siguiente, por favor. PF4, proporcionar educación organizacional como parte de ese proceso educativo. Estamos entrando a la tercera perspectiva que nos solicita el modelo dentro de este proceso. Esto, como les comentaba, es con base a un análisis del
en las organizaciones privadas, pues sí es a veces un tema que nos generan quejas por el tema de cómo se retrasan esas liberaciones por los terceros pagadores, que el paciente igual se le da desde alta, pasa el médico tratante pasa a las 9 de la mañana y le dice hoy se va. Sin embargo, nosotros cómo debemos de explicar de que si es una alta clínica por su médico tratante, sin embargo, el proceso de la aseguradora lleva de 2 a 3 horas, dependiendo en cada organización como lo tengan. Hay quienes tienen unidades de aseguradoras dentro de sus instalaciones, hay quienes no, entonces hay quienes sí tienen enfocada a una persona para como navegador, como encargado de este grupo de pacientes, no sé, es el que está a cargo de los de Seguro Popular o de alguna X aseguradora. Entonces, dependiendo de los recursos que nosotros tengamos, es lo que nosotros informar al paciente, todo el tiempo informarlo para no generar estas molestias de que mi médico me dio de alta desde las 9 de la tarde y son las 9 de la mañana, son las 2 de la tarde y yo aún sigo aquí, ¿no? Y pues bueno, y toda la atención que nosotros ya le brindamos, todos los servicios, pues a veces se viene abajo por una desinformación que no dimos desde el momento que detectamos, ¿no? Hay quienes también desde que organizaciones, desde que ingresa el paciente también para dar esa atención, por ejemplo, si ya sabemos que se retrasan con algunas autorizaciones, por ejemplo, algunos convenios, temas de seguros, de algunos medicamentos, o sea, también catalogan así por colores a los pacientes también para saber a ellos también qué información se les va a proporcionar, como si no utilizan etiquetas de colores para saber, bueno, él es de Seguro Popular, bueno, ¿qué incluye su información, su educación? Este es de tal aseguradora, tal así, estos son de convenios con municipios, entonces es una manera también de nosotros que podemos hacer, brindar esta educación, sobre todo para que este proceso fluya. Bueno, de los horarios también, como comentábamos, y son entre algunos, como les comentaba, son ejemplos, son más cosas que podemos nosotros educar. Estos son los que menciona el modelo. Sin embargo, si nuestro contexto tiene otras eventualidades, podemos incluirlas dentro de este programa de educación. La siguiente, por favor. PFE 5, que es proporcionar educación acorde al modelo de seguridad del paciente. Esta es la cuarta perspectiva del modelo. También vemos que están muy ligadas a las metas, entonces debemos de tomarlas en cuenta las metas internacionales que tenemos, que es la higiene de manos. Esta es tanto para los profesionales como lo pide también la meta, como son los estándares, el programa que se tiene. También debe incluir a cómo nosotros vamos a educar a estos pacientes y los familiares. Cada también, de acuerdo a los recursos de la organización, si se les va a dotar de estos insumos a los pacientes, si se les va a pedir que ellos al ingreso, no sé, al cuidar al paciente, que ellos deben de traerlos como la organización lo tenga definido con su estructura y recursos. El tema de caídas, que también es una meta, es también cómo nosotros establecemos mecanismos, como dicen, para que el paciente sea seguro y cómo también le explico esos mecanismos de seguridad al familiar o al paciente, la importancia también de que participe con nosotros, el de por qué no se pueda levantar, por qué los barandales de una cama deben de estar arriba, el de la importancia de que tenga su cuidador, que al momento de la ducha también esté presente, va a garantizar que sea efectivo este plan. El manejo del dolor, como vemos, también se vincula a otros estándares AOP, por eso es que, como comentaba, en algunas experiencias de evaluación van ligados AOP, PFE y el COP. Entonces es un trazador donde nos puede dar la información, porque ya podemos ir viendo, y las metas, la meta 6, meta 5, podemos ir viendo dentro de estos trazadores, porque van vinculados, porque forman parte de estos de este modelo, de este proceso que se nos pide que se implemente. Y como también mencionábamos, el manejo integral de los cuidados paliativos, este es igual el acuerdo que salió en el diario oficial
de la federación, que es fomentar la lactancia materna. También en estos temas hay también de que si la organización tiene los recursos, puede haber todo un servicio de cuidados paliativos. El tema de la lactancia, puede haber talleres, hay hasta comités de lactancia materna donde también se fomenta, digo, tanto en lo público como en lo privado. En el tema de privado, pues es también, si tengo médicos que forman como parte de mi top de médicos, también, bueno, a ver los ginecólogos, también cómo ellos me pueden proporcionar tanto herramientas o si tienen las competencias también, o desarrollamos las competencias que también puedan formar parte de esta educación al paciente. También los temas, por ejemplo, de embarazo, parto, puerperio, todo esto sí es como también recalcamos, si es que me corresponde, si no, pues si soy, como les decía, una organización privada, quizá también puedan caminar, si tengo estudios diagnósticos, si mi hospital lo recibe también, cómo pueden caminar todo ello. Quizás no voy a tener el servicio como tal, un área, un comité, pero puedo yo dentro de esa información que le voy a dar al egreso del paciente, que le voy a dar durante su atención, empezar a fomentar estos temas. Siguiente, por favor. PCE6 son los métodos de educación y la interacción con el paciente que deben de favorecer al proceso educativo. En esto, como dicen, ¿qué vamos a seleccionar nosotros para educar? También desde para ya tenemos el contexto, ya analizamos, ya sabemos que el paciente qué barreras tiene de aprendizaje, también cómo vamos a hacer que fluya la organización y los métodos, como les comentaba también, en estos podemos tener N cantidad de métodos. Vamos a ver primero los que a mi empresa, a mi hospital, si le generan recursos, si cuento con ellos, por ejemplo, no sé, como les comentaba, de hacer videos, quizás tengo los recursos, pero tal vez el personal, el paciente al que va enfocado no tiene acceso a un celular, no tiene acceso a redes, entonces es un material que igual a él no le funciona. Sin embargo, como dicen, tal vez si es una persona que le voy a dar un tríptico, si igual también, como dice, si entre las barreras detectamos que no tiene problemas para leer, que audio también de la vista, entonces tal vez necesite que sea uno a uno la educación. Entonces es lo que yo voy a ver esos recursos, seleccionar los tópicos que voy a dar y en qué recurso lo voy a tener, en video, flyers, trípticos, o definitivamente hacer como clases uno a uno con mi paciente. También como parte de este proceso educativo, se alienta a los pacientes que participen dentro de ese proceso de atención. En esto comienza a hacer una búsqueda intencionada, estas preguntas de confianza, ¿no? El de preguntarle si está entendiendo, si él entiende, porque a veces temas, como les decía, o palabras muy, que nosotros las usamos el día al día, que a ellos también, o sea, pues, no sé, colesterol, no, sí, pero ¿sabes tú, por ejemplo, los alimentos que eso, o por qué se eleva el colesterol? Preguntas así tan simples, o sea, que ellos pueden, externar esas dudas y que les podamos generar esa confianza para que, bueno, de una duda de algo, de saber si lo comprende, ellos nos llevan a más datos y podemos detectar hasta más necesidades de educación que tiene a ese paciente. Por eso también aquí, como nos dice el estándar, que el personal reconoce la importancia del papel que desempeña el paciente y la atención médica y segura de buena calidad. Sobre todo en esta parte, volvemos a las competencias que tenga el personal que vamos a nosotros asignarle. Este tema de educación es de ser de una manera consciente, porque es cierto, a veces traemos carga de trabajo, carga de pacientes, en algunas organizaciones, bueno, en el tema de lo privado que nos pegó es de que la rotación, ahorita por temas de COVID, ya sea por miedo o por otras ofertas laborales mejores a las que nosotros tenemos, tuvimos desbancada de personal de enfermería, entonces tenemos nada más a una enfermera y esa enfermera pues es la misma que pasa también tanto a valorar al paciente entonces también trae asignada educación, ¿no? Entonces pasa la educación, ya solamente va, le lee el tríptico, le lee si es que tenemos formatos que le entregamos al paciente,
solamente entonces por eso es que es como dice, generar esta conciencia, generar, ver esas competencias, ver cómo va a fluir para que sea de manera consciente. Como les digo, sí, el tema de educación sí marca diferencias en los servicios, en los hospitales, y el paciente se siente confiado en volver, ya sea si tiene que decidir la atención, en dónde, o que cuando regrese, si es consultas o de seguimiento, tenga esa confianza de que su atención va a estar acorde y que pues va a ver los resultados en su mejoría. También la organización decide cuándo y cómo reforzar la educación verbal con materiales escritos a fin de mejorar la comprensión y ofrecer referencia educativa futura. También retomando que cada organización define cómo vamos a estar como parte de esta revaloración, ¿no? Revaloramos, el paciente ya cambió de un servicio, estaba en una unidad de cuidados intensivos, pasó a un área de hospitalización, de un área de quirúrgica igual a hospital. Entonces, hay necesidad de que en estas revaloraciones también, bueno, ahora vamos a explicarle acorde a su nueva condición, vamos a explicarle ahora para el cambio de la dieta. Entonces, es importante ver estas revaloraciones, digo, cada hospital va a asignar, o cada comité, la frecuencia en la que vamos a hacer estas intervenciones para volver a educar, porque igual el material que usamos al inicio tal vez ya no sea eficiente para el egreso del paciente. La siguiente, por favor. 7. El proceso educativo incluye a los terceros también. En estos temas tenemos diversidad de pacientes, como habla el estándar también. En ocasiones el proceso educativo debe dirigirse a un tercero, por ejemplo, pacientes pediátricos, inconscientes o con alguna discapacidad que le impida la comunicación y la comprensión de la información. Es por eso también el de los recursos, el de ver los recursos con los que cuento, porque si la información no se la voy a poder igual proporcionar quizás al paciente, tiene un cuidador, ver también el nivel de educación o de accesibilidad a la información que tiene también el cuidador, porque al final de cuentas es un paciente que va a depender de él y que su cuidador es quien va a ejecutar sus tratamientos, sus curaciones según su diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a fluir también? Pues la manera en que vamos a tener, como le digo, puedo yo tener, no sé, un tema que doy, no sé, educación al paciente, por ejemplo, con medicamentos, no sé, pero en medicamentos quizás puedo tener videos, no sé, para una población de pacientes, no sé, que están entre los 20 a los 40 años, con nivel educativo de grado de preparatoria a licenciatura, ¿no? Pero para temas de educar, no sé, un paciente de la tercera edad o alguien con un cuidador que solamente su cuidador tiene grado de estudio, no sé, primaria, pues puedo hacer hasta dibujitos. Digo, hay mucha información, muchos artículos que ven que hasta con dibujitos, por ejemplo, hacen los horarios de los medicamentos con el solecito, si es por la mañana, la luna, si es por la noche, entre comidas, con cómo yo sí, cómo sí vamos a hacer que dar esa educación y que el paciente la implemente, ¿no? Entonces, creo que en la actualidad tenemos muchos recursos que podemos utilizar para que esto sea efectiva. Inclusive en pediátricos también, propiamente, pues todavía no hay dependiendo de la edad del pediátrico, pues no va a tener la conciencia de que cada 8 horas le toca un medicamento, pero sí es hacer esa referencia, el de explicarle también, hay medicamentos, no sé, que los inhaladores, cómo los va a utilizar también, ser explícitos también para ellos, involucrarlos como parte pero ir más enfocado, no sé, a los padres, a los cuidadores. También cada organización integra en la definición de su proceso educativo las situaciones o la manera en que la proporcionará la educación a un tercero y el lugar donde se documentará. Aquí, como les comentaba, ustedes determinan la organización en dónde. Lo primordial y como dice, lo más recomendable o lo que se ha visto en todas las evaluaciones es el expediente clínico, pues es donde está toda la información del paciente. El expediente clínico, pues ya hay diversas plataformas electrónicas, hay apartados donde solamente es el acceso
a la educación, a un formato, es de acuerdo a mis recursos, pero sí con documentar eso y al momento que yo documento es también a quién le proporcioné la información, porque igual como dicen, proporcioné información sobre el uso de inhaladores a mamá de paciente y también participó el paciente durante la demostración. Lo dejo documentado. Para esto se utilizó clase 1 a 1, utilicé un video, se utilizó un flyer o el paciente se lleva un horario con la representación del día de cómo tomar sus medicamentos. Entonces todo me queda ya de evidencia de cómo estoy documentando y le sirve también a los demás profesionales. Por ejemplo, si va a pasar el médico, el jefe de hospital, si también tiene necesidad de pasar también esta información, esta comunicación efectiva ya va a estar expresada en este formato, esta comunicación de que ya se educó sobre el medicamento. Entonces, quizás también el personal responsable también de esta educación, pues va a ver que sí fluyó todo de acuerdo al análisis que nosotros hicimos todos como profesionales y de acuerdo a nuestra disciplina. Los terceros a quienes se proporciona educación pueden ser familiares, amigos, cuidadores, entre otros. Igual es un poco de lo que ya habíamos hablado, que este programa, este proceso de educación al paciente debe de contemplar a estas personas que están al cuidado del paciente. La siguiente, por favor. PCE8, que es ya de nuestros del último estándar de la solicitud del estándar, es el personal clínico que brinda atención al paciente, participa en el proceso educativo. Como parte también de los propósitos, dice, el proceso educativo se lleva a cabo por el personal competente que entiende la importancia y los beneficios y proporciona la educación al paciente. Igual, volvemos a retomar otra vez, así como Cantaleta dice, el estándar SQE, ¿no? Las competencias que tiene, como les digo, el médico igual que lo trata, también puede ser el que lo educa, sí, pero también podemos, también no necesariamente, como dices, quizás ellos son el primer contacto, evalúan esas necesidades, pero tengo un profesional que sí tiene las competencias, que domina los métodos, que domina todo los recursos que yo tengo, y quizás él es el encargado de proporcionar esta educación. Pues también en conjunto, digo, porque estamos hablando de ser multidisciplinario y de que fluya esta comunicación, podemos ir en conjunto y seleccionar estos tópicos que se van a dar al paciente. También ese análisis que se realice de esas necesidades y barreras es ver la manera o el mejor tiempo o a quién vamos a dirigir esta educación. También está de acuerdo a las 4 perspectivas del proceso educativo. El personal correspondiente, sea clínico o no clínico, proporciona la educación de manera coordinada con un enfoque multidisciplinario. Retomamos otra vez el responsable, el servicio o el comité. Todos deben ser en coordinación. Aquí igual pasa, digo, en organizaciones que son privadas, ¿no? Que al momento de que sean privadas, pues también buscan esa privacidad de que a veces me dice, es que ya vino el de farmacovigilancia a hacerme conciliación y ya le dije mis medicamentos, pero es que también ya se los había dado al médico de piso o al jefe de hospital, depende quién lo haga. Entonces a veces genera esa molestia y dicen, bueno, ¿por qué no se pasan lo mismo? No son de las quejas, por eso debe ser de esta manera coordinada de cómo vamos a fluir. Algunas prácticas, por ejemplo, son el pase de visita. En el pase de visita que lo hace el médico tratante, la enfermera, el farmacéutico, la nutrióloga. Digo, es una estrategia que en algunas organizaciones se han implementado precisamente eso, para que sea una comunicación y la información se tome al mismo tiempo y estemos todos en el mismo entender, y ya a través de esta persona responsable, comité o servicio, ya fluye, bueno, cuáles fueron las necesidades, qué barreras detectamos, y ya se asigna el personal con las competencias que le va a brindar, y ya no tenemos igual esa queja o esa molestia de que todo el mundo pasa a la habitación y todos me preguntan lo mismo, o todos me dicen esto, o ya me dieron el reglamento. Entonces es por eso que se busca que esta educación sea de manera coordinada y con este enfoque multidisciplinario. El conocimiento del tema, el tiempo adecuado y disponible
y la capacitación de comunicarse efectivamente son aspectos importantes a tomar en cuenta para el proceso de educación efectivo. Igual yo proporciono la educación con los recursos del material y debo de garantizarme que el paciente haya comprendido. Es por eso que les comento el de preguntar si entiende mi terminología, si sabes así de que, o hacer esas preguntas intencionadas de que usted conoce, qué sabe del procedimiento, de su diagnóstico, ¿no? O sea, qué entendió de lo que le dijo su médico tratante, o de este laboratorio. Usted entiende por qué, el por qué de estos alimentos, y dice, no, bueno, esta dieta va enfocada así, porque pues se van a hacer estos procedimientos, o con su diagnóstico, esto pasa en su organismo. O sea, buscar, como dicen, esa manera de que no estemos utilizando igual palabras que el paciente no pueda comprender. Por eso obtener esa retroalimentación del paciente de que está entendiendo lo que el mensaje de la educación que yo estoy dando, ¿no? Y la parte de evaluación, como decían, el evaluar la destreza, ¿no? El de si le fue una técnica de curación, una técnica de aplicación de medicamento, ya sea para él, para su hijo, si es el cuidador, es garantizar o hacer el 1 a 1 de que, bueno, a ver, si entendió, a ver, ahora lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? A ver, para ver que comprenda, porque igual al egreso es como se va a llevar en su domicilio, ¿no? Entonces, esa importancia, como dicen, de que sí que tenga las competencias de educar, y sobre todo que se dé el tiempo. Les digo, a veces, pues lo que hacemos todo, como les volvemos al tema de que no tenemos el personal, entonces se lo asignamos a alguien, o todos educamos, entonces la educación no se va a fluir de la misma manera. Por eso este proceso debe ser coordinado, como dicen, y garantizar eso, que el paciente entendió lo que nosotros le proporcionamos. La siguiente. Bueno, como les comentaba, esta es una herramientita, digo, de todos los profesionales clínicos médicos la utilizan, el SOR. En lo personal está adecuada para PFE, digo, es como les decía, esto no es una evidencia de formato con el que yo voy a dejar la evidencia de educación. Esta es una herramienta que a mí me va a ayudar para conocer a mi paciente, para determinar, como decían, para hacer de esta manera coordinada la educación. Aquí, pues, los identificadores, entre todo, siguiendo las metas, los identificadores que mi organización esté utilizando, que ellos determinen, no sé, fecha de nacimiento, nombre completo, número de derechohabiente, número de expediente, lo que yo tenga, el nombre del paciente, los datos del paciente, también estos datos, los importantes, edad, peso, género, datos clínicos relevantes, todo para conocer el diagnóstico de mi paciente, sí, el diagnóstico también que tiene el paciente. Aquí también, como les digo, es una herramienta, porque a veces el paciente ingresa con un posible diagnóstico, no se puede ingresar con un dolor abdominal, pero no se está en estudio y después cambia. Entonces, por eso es importante también tener estas herramientas que ayuden a la planeación de esta educación. En lo tema subjetivo, pues es lo que yo voy a obtener de ese primer contacto con mi paciente, todas las dudas que tiene sobre sus diagnósticos, sobre su tratamiento, las quejas también, si hay alguna queja que el paciente me externa, como veíamos al inicio también, emociones, situaciones del entorno familiar, que también, o sea, yo voy a detectar, o sea, por eso la parte subjetiva es con la evaluación inicial, lo que yo voy a detectar que me puede interferir con la atención del paciente. Entonces, bueno, yo es la obtención de la información, donde yo genero la confianza, la empatía con el paciente. Posterior, los objetivos, ¿no? Acorde al diagnóstico, bueno, el diagnóstico que tiene el paciente, las barreras que yo encontré, que de acuerdo a mi paciente, que para el aprendizaje, para también si va a hacer un tratamiento especializado, que requiera más información. En esta parte también el tema de las creencias, si que tenga mi paciente, que también puedan interferir, entre otro, todo lo que yo ya vi que puede ser interferencia, todo lo que obtuve, como dicen, de esa búsqueda intencionada, y qué cosas sí me van a interferir con el diagnóstico.
Y bueno, el análisis con esta búsqueda intencionada, con lo que yo veo que va a interferir con el diagnóstico, pues hago un análisis de esta información que obtuve y ya determino el tipo de material, a quién voy a dirigir, el tiempo también, como digo, el tiempo que voy a proporcionar esa información. Como les digo, a veces el paciente recientemente le acaban de dar un diagnóstico de no sé, cáncer, de algún diagnóstico que pues le va a quebrar en el tema emocional. Entonces, ver la manera también en de lo tengo que educar, pero también tomando en cuenta ese entorno, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta parte del análisis. También el enfoque de quién va a ser la persona adecuada que va a brindar esta información, cómo la va a respaldar ese equipo multidisciplinario para, sobre todo, como les comentaba, no generar igual molestias, y que esta educación se dé de una manera coordinada. Y posterior ya hago mi plan de educación, que aquí ya puedo yo utilizar el formato que la organización tiene determinado, donde evidencia esta educación. Ya ahí es donde yo veo, dependiendo de lo que tenga mi formato, si tiene qué tópicos voy a dar, qué material, quién lo va a dar, en qué tiempo y cuándo voy a revalorar y cómo voy a garantizarme que el paciente, el responsable que asignamos para la educación y también a quién va a ir dirigida esta educación. Entonces, esta es una herramienta, digo, que es muy útil en la parte médica, sin embargo, está adecuada específicamente para hacer un plan o como resultado obtener un plan de educación de manera coordinada y que sea efectivo. La siguiente, si me das la siguiente, por favor. Este es un mapa que nos apoya la doctora Dávalos, el de cómo podemos mapear todo este estándar de educación a su familia, cómo inicia, digo, el estándar lo repite, y nos da indicaciones precisas de cómo desarrollar. Sin embargo, aquí está acomodado de manera de mapa, que todo el proceso se detona con una identificación de barreras de comunicación, que volvemos a repetir: creencias, valores, nivel educativo, discapacidad, disposición para aprender, las barreras motivacionales, emocionales, limitaciones. Posterior, identificamos las necesidades que hay de educación, tomando en cuenta las condiciones clínicas del paciente, entre ellas medicamentos, uso de equipo, nutrición, técnicas de rehabilitación, los temas de seguridad del paciente, que son higiene de manos, prevención de caídas, manejo de dolor, cuidados paliativos. Y también debemos de identificar la disposición del paciente que tiene para aprender y las intervenciones educativas que vamos a realizar. Eso, como veíamos también, por eso el de contar con herramientas. Un ejemplo que vemos, pues el SOP modificado o adecuado para PC, que ahora sí ya nos van a ayudar a hacer esas intervenciones, ese plan y ese registro de la intervención a través de formatos que la institución defina, ya sea, digo, quienes cuenten con expediente electrónico, si hay un apartado para educación, o si no, si voy a tener un formato en el cual yo voy a plasmar esa educación y los recursos con los que se proporcionó. Y posterior también es la reevaluación de esas necesidades. Es un constante estar revalorando que requiero volver a explicar al paciente, o que condición de cambio tuvo el paciente, que tengo ahora una nueva necesidad de educar al paciente, de ellos cambios de estado del paciente. Y pues yo determino si son a través de sesiones informativas, por ejemplo, en temas de pacientes ambulatorios también, que como les comentaba, podemos hacer talleres. Tenemos médicos en nuestras organizaciones, y somos sector público, que son médicos adscritos, médicos que están con nosotros de planta, o si soy una organización privada, que tengo un centro médico, que tengo pacientes, médicos que son, como les llaman, los taquilleros, los top 10, a quienes también voy a incluir a estos talleres también para generar esa empatía y esa confianza en el paciente, que puede ser pues a través de pláticas o de videos. Entonces este es un esquema, un mapa que reúne todos los elementos que PFE se solicite, que nos pueda ayudar para una guía, una brújula de cómo implementar y ayudar a tanto, pues lo hacemos sí por la implementación y el cumplimiento de un estándar, pero principalmente
es para que el paciente genere esa confianza y pues tengamos el éxito en los tratamientos, y el tema de que nosotros cómo proporcionamos la educación a nuestros pacientes marca mucho la diferencia de una unidad hospitalaria a otra. Creo que esta es la última diapositiva. Sí, muchas gracias. Igual cedo para las preguntas. Hola, maestra. Sí, muchísimas gracias por una gran plática en donde definitivamente podemos apreciar toda su expertise en el tema. Y bueno, hemos tenido aquí varias preguntas. Les pedimos que quienes tengan algunas de ellas las pongan en el panel específico de preguntas y respuestas. De hecho, maestra ya puede ir viendo alguna de ellas para seleccionarlas. También ustedes pueden levantar la mano por si quieren hacer una pregunta en vivo. Se les abrirá el micrófono para que podamos tomarles la palabra. Entonces, bueno, no sé si ha visto la primera pregunta, es de Jessica. ¿Sí? La puedo leer, es amplia, pero bueno, Okay. se la puedo leer con gusto. Dice, hola, buenas tardes. ¿Se puede omitir este paso en pacientes que no tengan familiares y que su condición no les permita entender el proceso de recuperación después de su egreso hospitalario o durante su estancia hospitalaria, ya que en el hospital donde trabajo tuvimos 2 casos de personas indigentes que viven en la calle y fue muy difícil explicar sus indicaciones de alta para su pronta recuperación y todo el proceso de su atención hospitalaria? ¿Qué consejo nos podría dar para esto? Ok, bueno, en esto la educación, como comenta y tal vez recalca, sí es marca, como dice, la diferencia entre la evolución de un paciente. Como dice, sí es a veces complejo. Aquí, bueno, una manera pues es también el seguimiento, digo, también viendo los recursos, ¿no? Por ejemplo, hay unidades, hospitales que hacen ese seguimiento post egreso del paciente, igual como dicen, una llamada. En este caso, pues sí es como dicen personas indigentes. No sé no sé, me imagino que hay algún lugar donde se ubicaron o donde fueron, no sé, o el entorno, ¿no? que tienen, que tal vez si sean conocidos, como dice, ver si los resultados fueron efectivos. Digo, tanto como que se omita, digo, no digo, sí hay, pues son como, son barreras que detectamos, pero como dicen, el buscar cómo sí proporciono la información, los recursos, o es como les digo, este seguimiento, no sé si te contamos con trabajo social, alguien que pudiera, como dices, garantizar, no sé, que siguió el paciente los tratamientos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Lucero. Y bueno, también en lo que vamos leyendo las preguntas, les pedimos levantar la mano a aquellas personas quienes deseen hacer la pregunta en vivo. Y bueno, la pregunta de Lucero dice así: buen día, yo trabajo en un instituto de oftalmología y quiero preguntar, bueno, ¿qué tan relevante es la descripción de los medicamentos en una cirugía ambulatoria, como la de catarata, que dura 15 minutos y el paciente se egresa en 1 hora? ¿Deben de ser descritos todos los procesos, todos, y bueno, aquí le hace énfasis, aunque sea relevante para el padecimiento oftalmológico? Pues yo creo que eso, como dice que es ambulatorio, esa formaría parte de lo que el médico le da, ¿no? Pues previo a la cirugía, ¿no? Que le explique, pues, son procedimientos muy cortos, que los medicamentos que se van a utilizar son no sé, gotas oftálmicas, ya su ingreso quizás va a continuar. Pudiera ser previo, como dice, a manera general, como comenta, son estancias cortas. Entonces, para que pudiera ir ya con la información que el paciente y sobre todo, pues cuando esté consciente, no entiendo que después de un proceso oftalmológico, pues se ve reducido el tema de que pues pueda leer un flyer, que pueda leer un formato, ¿no? Entonces, pudiera ser que una técnica o una herramienta que pueda ser previo a la cirugía, mientras están las valoraciones que se le da el médico, no sé, en el consultorio, donde pudiéramos incluir este programa de educación, incluirlo ahí desde que tiene contacto con el paciente previo a la cirugía. Digo, pudiera
pudiera ser, entonces, digo, sí es relevante porque forma parte de educar, o sea, de que él conozca qué medicamentos va a utilizar y si va a continuar con ellos, pero esta información es nada más de cuándo la proporciono, no yo que la proporciono antes. Quizás nada más para la cirugía viene conmigo 1 hora, 2 horas, media hora, entonces lo puedo realizar antes de esta intervención. Sí. Muchas gracias por la respuesta, maestra. Levantaron la mano, entonces voy a permitirle la palabra, es Juana. Adelante. Ya tienes habilitado el micrófono. Gracias. ¿Han realizado algún análisis del impacto de esta educación que realizan al paciente y a los familiares? ¿Y cómo hicieron esa medición de impacto? Ok. Bueno, como comentaba también, el tema de cómo nosotros en nuestra organización vamos a determinar entre un comité o un servicio un indicador, o como dice, forman parte es esto, el impacto, el de que realmente, como dice, el paciente realmente entendió la información que yo le di, que están desde como yo lo educo, le digo y le pregunto, ¿no? Bueno, ¿entendió? O como le comentaba, ¿no? Si fue 1-1, bueno, yo lo veo, ¿no? Y yo puedo hacer una pequeña evaluación de que, bueno, comprendió, lo hizo y todo. Y estas otras que digo que algunas organizaciones hacen es que es el seguimiento en su casa, que se determina, no sé, le hago ese llamado telefónico para preguntarle, ¿no? También, por ejemplo, cuando se tiene de esta manera organizada, como dice, este programa de educación, es de, pues, si yo sabía que se iba a llevar unos tratamientos, no sé, que le duraba 8 días, bueno, pues yo hablo los 8 días y puedo hacer preguntas, ¿verdad? Desde, bueno, y de tal medicamento, se terminó, cuántos medicamentos, para ver si también hubo continuidad de los tratamientos, ¿no? Son estrategias que yo puedo realizar también para evaluar esta efectividad de esta educación, ¿no? Y también, pues, en las unidades, pues, que también se le programa consulta, no sé, a los 8 días, es donde yo también puedo ver ahí también si el paciente realmente, aprendió, como dice, o empleó toda la educación que yo le brindé, que es otro donde yo puedo cerrar ese ciclo que sí fue efectivo. Ok, muchas gracias. Gracias. Hay otra persona que ha levantado la mano, entonces ya se le habilitó el micrófono a Sara. Adelante. Y bueno, en lo que le habilita el micrófono, alguien me pidió si podía proyectar la diapositiva donde viene PF8, entonces, bueno, lo hago en lo que nos haces la pregunta, Sara. Adelante. ¿No? Ok, en lo que se habilita el micrófono, bueno, en lo que activa Sara su micrófono, hay otra pregunta de Cristina y dice así. Buena tarde, en el punto de PF7, como terceros, entre comillas, incluye la educación para enfermeras y médicos para la correcta toma de muestras para la emisión de resultados de laboratorio correctos. También me genera duda que si debo considerar como educación a la información que el laboratorio da a conocer a médicos y enfermeras sobre las condiciones que deben tener los pacientes antes de la toma de muestra. Sí. Bueno, este estándar está enfocado al paciente y su familia. Sí, la parte de educación ya, por ejemplo, para toma de resultados y como dicen de laboratorios, pues forma parte del programa de SQE, ¿no? De cómo yo voy a capacitar y adiestrar a mi personal. Sin embargo, como dice, sí es importante también que en ese adiestramiento que yo les doy a mi personal de laboratorio, también generar la competencia de educar al paciente en temas de como por ejemplo el de tomas de muestras, el de las recomendaciones antes de venir a unos laboratorios, sí, pero es más generar la competencia en mi personal, porque ellos son los que cuando le determinen, no sé, una química sanguínea, no sé, pruebas que necesitan, no sé, 8 ayunas, hay que requieren más. Entonces yo debo, por eso le decíamos, vincular con SQE estas competencias, ¿no? Y generárselas a ellos porque ellos son los que van a proporcionar esa información. Sí
sí es información también que debe de tener el paciente, sí, pero yo le genero a través de esos, de SQE, de este programa, esas competencias a mi personal para que pueda proporcionar esa educación. Muchas gracias, maestra. Bueno, hacemos énfasis en si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, por favor levanten la mano. Por pronto, bueno, también hemos recibido muchos mensajes en donde se le agradece, maestra, por la excelente ponencia. Estos mensajes, bueno, han sido varios, excelente ponencia. Felicidades por la charla. Y nos pregunta Carolina, ¿en dónde podemos recurrir en caso de personas que hablen dialecto? Dialectos. Ahí igual lo que por eso veíamos el tema del contexto organizacional, el de ver, por ejemplo, diagnósticos también, que yo, como les digo, a veces, si no tenemos el recurso, como dicen, una persona, ¿verdad?, que yo le voy a generar que aprenda el dialecto, todo, pues también me va a llevar, me va a implicar tiempo, ¿no? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, no sé, mi hospital atiende a pacientes son embarazo, no puerperios. Entonces, bueno, el material, digo, ahorita también la tecnología, pues hay muchas maneras de conseguir, de cómo traducir el material, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, hacen los flyers, pero los hacen en dialecto, o les digo, o el universal, el lenguaje de señas, también, ¿no? Entonces, que también podamos nosotros, o sea, expresar cuando le explique con las manos, pero sí podemos, pero no centrarnos todos igual, porque a veces decimos, no, es que voy a mandar a mi personal a que todos estudien inglés, ¿no? Que estudien coreano, no sé, que aprendan, ¿no? Cuando a veces lo que podemos hacer es el material que tenemos, o sea, de lo más de los más diagnósticos que yo recibo en mi hospital, enfocar mis recursos, como les digo, priorizar, ¿no? Quizás podrá haber alguno que salga de ellos, pero con qué frecuencia me ocurre, entonces, pudiera yo el material enfocarlo y así dice, o también, como dice también Luis, hay traductores en línea también, esos también son muy, muy buenos, digo, también ya uno puede, dentro del Google, que también podemos escribir, ya está con voz, ¿no? Entonces, es como nosotros nada más ver nuestro contexto organizacional y tomar en cuenta sobre todo eso, lo que les comentaba, a ver si lo recibo muy frecuente, si es una población a la que yo atiendo seguido, bueno, de esa población, bueno, qué diagnósticos son los más frecuentes, que yo pueda el material hacerlo de esa manera, ¿no? Muchas gracias, maestra. Hay otra pregunta de Igmar, donde nos pregunta si hay algún formato o herramienta para guiar la definición del contexto de la organización. Sí. Y bueno, posteriormente le cedemos la palabra a Tan, que ha levantado la mano. Tomamos entonces, maestra, la pregunta de Igmar, es si hay algún formato o herramienta para guiar en la definición del contexto de la organización. Alguna herramienta como tal, pues lo que les comenté, pues hacer el mapeo, ¿no? Los mapeos de procesos, que es como un poquito terminología de ISO, que pues nosotros vemos el macroproceso de mi hospital, no sé, mis servicios prioritarios, cuáles son lo que ayuda más a mi proceso, o sea, que mi proceso central, ¿no? Mis departamentos de apoyo, los tomadores de decisiones. Es una macro donde yo puedo ver, a ver si como dicen, a lo que más enfoca mi unidad hospitalaria. Por eso comentaba que sea como una especie de mapeo a terminología ISO, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, maestra. Hay otras preguntas, digo, no sé si usted quisiera tomar una directamente o, bueno, yo puedo ir haciendo algo también. Sí, si gusta, doctora. Pues bueno, esta otra pregunta es de Luis Javier. Bueno, agradece la información por la que nos ha compartido y nos comenta que permite mirar la importancia de la educación como parte de las intervenciones en salud y el que tiene que darse a partir de la definición de las necesidades de acuerdo al contexto del establecimiento de atención médica por medio de un trabajo colaborativo y profesional. Otro comentario es, bueno, nos pide Jorge si nos pudiera dar ejemplos donde el paciente pudiera modificar su tratamiento
después de recibir educación sobre su condición clínica y bueno, si esto es posible. Estoy tratando de ver la pregunta. ¿Cuál? Perdón, está en la pregunta. Okay. Sí. Bueno, pues me la pudiera repetir, doctora, por favor. Sí, claro. Está. Okay, ¿no? Porque se me movió, la puse está abajo. Dice, le gustaría que nos diera un ejemplo o ejemplos donde el paciente pudiera modificar su tratamiento después de recibir educación sobre su condición clínica. Y bueno, yo agregaría también preguntarle si esto sería posible. Bueno, en estos, por ejemplo, es cuando estamos, no sé, entre tratamientos que son, voy a un poquito en medicamentos que son, no sé, intravenosos que tuvo durante su estancia hospitalaria, no sé, que al momento de cuando la enfermera pasa y administra, no sé qué, que nos brinda la educación de que, bueno, estos medicamentos, no sé, por ejemplo, temas de antibióticos, no sé, tras la administración pues siente un ligero ardor, no sé, pero pasa el tiempo, entonces yo ahí lo estoy educando para que él tenga esa confianza, ¿no? Entonces son tratamientos intravenosos, sin embargo, no sé, al egreso va a cambiar de manera oral, entonces, bueno, es como darle esa continuidad, ¿no? Que es a través de los departamentos que tienen las unidades de hospitalarias que sean farmacovigilancia, farmacia hospitalaria, unidades farmacéuticas, dependiendo el nombre que tenga, que es donde, bueno, hacen este cambio y se vincula, por ejemplo, en este caso específico con la conciliación de egreso, ¿no? Donde yo ya lo educo de la importancia en que, por ejemplo, que terminar el tratamiento de antibióticos, los días, el por qué no saltar, el de explicarle que tome un horario para cada administración, si usted decide que empieza a las 8, que sea si es cada 24, bueno, que sea todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, es ya un cambio de medicación de una vía, ¿no? También como les comentaba, puede ser un cambio que yo eduqué ahora también de Fona, entró a quirófano, no sé, él entró caminando normalmente, pero ahora tras la cirugía, bueno, ahora ya va a usar apoyos para movilizarse, entonces ahí ya hubo un cambio de condición. Entonces es donde yo hago estas revaloraciones de que, bueno, el paciente venía de una unidad quirúrgica, ahora está en hospital, bueno, la educación igual ya va a cambiar, ¿no? O estaba en una unidad hospitalaria y se complicó y pasó a una terapia intensiva, bueno, yo ya con algún cambio de condición ya voy a educar en otros tópicos y quizás, como dicen, tal vez el paciente esté en sedación, inconsciente, bueno, entonces lo eduqué tal vez en hospital a él, ahora voy a educar al familiar, a su cuidador. Son los cambios por eso es importante el revalorar esta educación. Muchas gracias por la respuesta, maestra. Hay otra pregunta, bueno, un comentario, pregunta de Janet, en donde nos dice que hay instituciones que como paciente te solicitan firmar una hoja que refiere que fuiste educado en tu tratamiento y ya después emiten algunas de las actividades educativas ahí citadas. Aún así, el Consejo y la Joint Commission la avalan con cumplimiento, entre paréntesis, en papel. No necesariamente lo que está en documento coincide con la educación brindada. La pregunta es, ¿cómo poner un control aquí a favor del paciente? Bueno, en esto, por eso les comentaba que el formato, como ustedes lo definen, que debe de tener estas características, donde ustedes pueden colocar lo que les sea para fin, como dice, cómo fue los recursos que se utilizaron, qué recursos se utilizaron, a quién se le dio las charlas o la educación, si hubo algún lugar, como les digo, hay quienes tienen salas para educar o si fue en la habitación del paciente y el de si me garanticé que el paciente aprendió, como les decía, a veces hay formatos que le incluyen este check de preguntas, ¿verdad? Donde bueno, le di este tema, utilicé este tríptico, no sé, utilicé este video, y pregunté, el paciente me lo explicó, le pedí que me lo explicara y yo hago esta pequeña evaluación. Como le digo, es la herramienta que ustedes lo que le quieran poner al formato, ¿no? Entonces, sí, pero es esa herramienta la documentación de que quede evidencia. Como dice, lo podemos dar a que lo firme el paciente y también, digo, la firma, o sea, pues puede
digo, puede estar, o a veces tal vez el paciente por su condición clínica no puede firmar, sin embargo, digo, es lo que podemos hacer, diseñar esa herramienta que nos ayude como organización, como dicen, para que quede esa evidencia. Y, ay, se me movió la pregunta, ¿qué más preguntaba? Permítame. Voy. También la apoyo con esto. Un segundo. O sea, sería en pie de cómo poner el control a favor del paciente. Por sí, decir los controles, ¿verdad? Sí, es esta. Y pues seguir este ciclo, ¿no? El de educo y me garantizo igual que educo y revaloro si hay más de necesidades de educar. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay un comentario y bueno, y en donde de Virginia, en donde dice, felicidades, excelente charla. Considero que es básico conocer al paciente, su entorno y barreras para poder establecer el plan de educación. En ocasiones se complica ya que el familiar que ingresa con el paciente es uno y el cuidador es otro, o los cuidadores se turnan y entre ellos no se comunican lo educado. Y bueno, aquí quisiera agregar si nos podría brindar alguna experiencia o algún comentario al respecto para apoyar a mejorar este punto. Sí, mira, que esta parte también, digo, me ha tocado casos también, bueno, un poquito, como dicen, en el ámbito privado, a veces pasa con pacientes, no sé, de la tercera edad, ¿no? Que sí, que lo trae un hijo, pero el cuidador es otro, esta otra enfermera. En esta parte también es muy importante lo que nosotros tenemos, lo que como organización definamos también como quienes tienen derecho a la información del paciente, también parte también como de tocamos un poquito del estándar MSI, ¿verdad? De Ley de Protección de Datos, quién es el tutor, ¿no? Entonces también una parte es eso de a quién es el responsable del paciente como tal en su hogar, ¿no? Porque es cierto, a veces lo cuida una persona, pero no se tiene una enfermera, pero el tutor es un hijo, ¿no? Entonces la manera de ver, bueno, ¿quién firma como responsable? Es tal persona, y él trae su enfermera, su cuidador. Bueno, la manera de juntar a los dos, tanto, o sea, como dice, para que tengamos la misma comunicación, la misma información la tengan ambos. Y al final de cuentas, como dice, el cuidador va a ser otro, pero legalmente el responsable es otro, ¿no? Entonces es buscar también el cumplimiento de lo que también nosotros establezcamos como estos documentos, el cumplimiento también de la ley, y que tengan así de que, bueno, se informó tanto al cuidador como al responsable legal del paciente, ¿no? Entonces, pero sí va más al administramiento a quien le va a realizar las curaciones, ¿no? Si llegara a venir, digo, ha habido cosas, no sé, que también cuando hay, pues, temas de que son muchos hijos, que viene uno, pide información, pide el otro, entonces también es de manera ordenada decirle, bueno, por proceso del hospital, se le da información al cuidador y a la persona, no sé, que está a cargo legalmente del paciente, para hacer más de tanto respetar lo legal como lo clínico del paciente. Así es, muchas gracias maestra. Hay un comentario de Carlos en donde nos dice nos platica que trabaja en un hospital en la frontera con Estados Unidos y que aquí, y bueno, y esto es con respecto al idioma, que se busque a una persona que esté en turno, en este caso que hable inglés. Y comenta que tal vez sería una buena opción tener a la mano una persona que hable un dialecto si esto se ha encontrado que sucede en el hospital. Otro comentario nos habla sobre la importancia de recalcar el trabajo de todo el equipo multidisciplinario y no de forma aislada como se ha mencionado. Entonces, que esto es ojalá algo que se lleve a cabo en todas las instituciones. Hay otra pregunta que también no sé si usted la quisiera tomar directamente del panel. Ajá. Maestra, adelante. Claro. Y bueno, también aquí, por si alguien quiere levantar la mano para que le cedemos la palabra, también sí, creo que aquí hay una persona. Sí. Perdón. Listo. No escucho a la persona. No, en lo que se abre el micrófono podemos ir tomando una pregunta del chat. Ok.
ver, mira. Podemos tomar bueno, dice así, es necesario contar con un documento como evidencia para brindar la orientación inicial dentro de las primeras 24 horas o solamente como evidencia la hoja de registros clínicos de enfermería. Sí, ahí no es necesario. Por ejemplo, la herramienta que les puse ahí del SOP es esto igual como es un ejemplo, que sí nos ayuda a que esta educación fluya de manera coordinada. Sí, no es necesario porque, por ejemplo, ya tenemos propiamente formatos de evaluación inicial de enfermería, del médico, del primer contacto. Aquí es esta herramienta que se menciona aquí es para hacerlo de manera, porque a veces pues si tenemos el expediente, es un expediente grande y le buscamos, ¿no? Desde, a ver, ¿qué va la enfermería? ¿Qué va el médico? Entonces, por eso el de tener esta herramienta, pero no necesariamente, no es para evaluación, es como una práctica, como buena práctica que se puede así implementar, digo, pero ahí influye desde que yo como profesional, ya sea personal de nutrición, de farmacéutico, pues me voy a ir a las hojas de enfermería, a las hojas del médico, quien tuvo el primer contacto para ver qué se detectó y empezar a realizar ese plan de educación. Muchas gracias, maestra, por la respuesta. Y bueno, también siguen habiendo comentarios sobre agradeciéndole su ponencia. Y bueno, que con la información tan fluida se aclaran muchas de estas dudas. También, bueno, la Liga de Asistencia va a estar dentro de Google Classroom. Esta se va a habilitar al terminar la sesión y bueno, esta es para que respondan el cuestionario, entonces estará habilitada a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, no sé si quisiéramos a lo mejor tomar alguna última pregunta. Los animo a que levanten la mano para que la hagan directamente, aprovechando que tenemos aquí la presencia de nuestra maestra Sadie Ortiz, o Cortés, perdón. Entonces, o si no, pues que la escriban en el chat. Bueno, aquí hay una pregunta de Elena en donde habla sobre las barreras de aprendizaje en el tema, bueno, de valores y creencias, en donde, más allá de la polémica y de la discusión, considera que es importante capacitar al personal de salud médico y enfermería para que no se interfiera en las decisiones del tratamiento médico en base a esto y decidir sobre su estado de salud después de la educación y capacidad sobre las ventajas y desventajas de los tratamientos médicos. ¿Hay algo que nos quisiera comentar al respecto? Sí, mire, referente, como dice, las creencias religiosas, ¿verdad? Pues aquí, digo, si hay, por ejemplo, religiones pues que no aceptan el tema de transfusión, y pues bueno, creencias también de ciertos procedimientos, ¿no? Aquí, bueno, también tomamos un poquito lo que dice la ley, el artículo número 4, ¿no? Que todos tenemos derecho a la salud. Digo, si nuestras unidades hospitalarias tenemos también, unidades, por ejemplo, áreas de legal, digo, es un tema, por ejemplo, también dependiendo si es menor de edad el paciente, también si es mayor de edad también. La manera es de que siempre como temas, respetando este artículo, todos debemos de tener acceso a la salud, ¿no? Entonces, si es el tema legal, como dice, de que igual el familiar puede estar renuente, se puede hacer, como dice, el de volvemos a retomar el de la importancia de tener este órgano muy organizado, ya sea servicio, comité. Digo, hago más énfasis en estos dos, digo, porque un responsable, pues a veces se queda solo nada más, ya sea un enfermero o médico de educación. Es más que sea multidisciplinario tener estos comités donde se pueden tomar este tema, donde específicamente, no sé si por religión, un paciente no quiere tener acceso a un servicio, a algún tratamiento,
pues lo tomemos primero en este comité. También las unidades hospitalarias deben tener sus comités de bioética, es también llevarlos a este pleno donde veamos también, como dicen, el riesgo-beneficio y cómo educar, como dicen, si es menor de edad, pues puede hasta, como dicen, el Estado toma a que el paciente lo requiere y puede hacer por ley, como les digo, por artículo 4, el acceso a la salud. Tenemos la regulación, pero podemos hacer echar mano de ese comité de educación a pacientes, de los comités de bioética, para poder hablar con la familia, ¿no? y el explicar en temas de que el paciente lo requiere, ¿no? Y más si tiene una expectativa de vida, pues les digo, si es una persona joven, si es bueno, dependiendo la que sea, porque es por ley que todos debemos tener acceso a la salud. Entonces sí se puede hacer de esto, o sea, estructurar bien esos comités y apoyarse de los otros, como el de bioética, y ya ver también ahí, por ejemplo, veíamos las competencias, ¿no? Aquí quizás las competencias de la educación ya las tendría más, no sé, a un nivel director médico de la organización, inclusive un director de un hospital que pudiera hablar. Por eso también tener el análisis de que hasta qué competencias el personal clínico puede hablar con ese paciente, con ese familiar, o ya a un nivel dirección y haciendo también participar el médico tratante. Muchas gracias por la información, maestra. Ha levantado la mano Jorge Moeno, ya tiene habilitado el micrófono por si quieres hacer la pregunta. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, doctora. Maestra, antes que todo le agradezco lo informado a través de este curso, fue muy interesante. Y retomo un poco la parte final de su comentario anterior. ¿De qué manera la organización deberá justificar o evidenciar que las personas que participan en la educación del paciente tienen las competencias necesarias? Toda vez que si estamos hablando de temas clínicos, pues todos los médicos y muchas de las enfermeras tienen información en base a su formación profesional que le permitirían explicar estas temáticas a los pacientes. Entonces, ¿cómo debo evidenciar si debo separar el personal que debe dar esta capacitación? Es decir, ¿cómo evidenciar la competencia del personal? Bueno, aquí, por ejemplo, también tomamos un poquito el estándar de SQE, ya ves, todos tenemos un perfil de puesto y tenemos las evaluaciones de desempeño, ¿no? Y lo que nosotros le evaluamos. También ahí es donde nosotros podemos, como les decía, generar esas competencias en mi personal, ¿no? Desde un punto de SQE, por ejemplo, si yo veo que ya en el perfil de puesto es una enfermera que atiende a pacientes complejos de cuidados intensivos, estas patologías, pues ahí yo también qué adiestramiento le voy a dar a mis enfermeras también para hacer para que se vuelvan también un educador del paciente. Como digo, a veces tenemos excelentes enfermeras, excelentes médicos, pero a veces la manera, o sea, el de hacer la empatía, como dicen, para sensibilizar a los pacientes, pues a veces no lo tienen. Entonces yo les puedo desarrollar esa competencia y expresarlo así dentro de sus perfiles de puestos. También forma parte del comité de educación al paciente, o está en desarrollo, ¿no? Que podemos ver a través de los, si tenemos en nuestros hospitales enseñanza, cómo vamos a desarrollarles esas competencias, porque es cierto, todo personal clínico tiene el conocimiento que adquiere en su formación académica como en la práctica, ¿no? Pero la manera de cómo llegar, que son herramientas, como dicen, puede ser desde el lenguaje corporal para que se les pueda dar esas habilidades, herramientas de cómo entablar, como hoy en día, como dicen, hay hasta coach, hasta conversaciones, cómo entablar una conversación. Yo puedo desarrollar esas competencias y eso, como es mi personal, lo puedo desarrollar en el estándar de SQE. No sé si me he escuchado. Sí, muchas gracias. Quedó muy claro. Muchas gracias, maestra. Hay un comentario de la maestra María de Lourdes Dávalos en donde nos comenta, bueno, le da las gracias y comenta excelente información.
la que ha compartido. Cree fehacientemente que la educación es el puente para lograr los cambios en una tarea que requiere un largo camino. Sin embargo, usted ha acotado que un elemento primordial es hacernos competentes para diseñar, implementar y evaluar procesos y estrategias educativas de tal forma que podamos contribuir a la mejora del resultado en nuestros pacientes. Y no solo en la enfermedad. Un elemento importantísimo de la educación es ser el puente para construir salud. A una enfermedad, enhorabuena. Y bueno, aquí les siguen dando comentarios sobre la presentación. Podemos tomar una pregunta más, que es de Grupo 70. Y bueno, y de ahí tomar su mensaje de cierre, maestra, para pues culminar con esto la sesión de hoy. Okay, claro. Ya tiene activado el audio. Y bueno, si no podemos, si no se puede tomar